empezar el primer video tutorial. Entonces recuerde que durante el proceso que vamos a llevar a cabo debemos tener presente que tenemos toda la energía, la disposición, y vamos a tener a la mano durante el video su cuaderno de matemáticas. Deben tener colores, lápices, regla y transportador. Porque la habilidad 8 tiene los siguientes temas: ángulos. En los ángulos vamos a aprender cómo se miden, ¿sí?, y cómo se clasifican. Vamos a ver polígonos, ¿sí?, diferentes tipos de polígonos, cómo se pueden llamar dependiendo de la cantidad de lados. Y también vamos a tener congruencia y semejanza. Cuando en las figuras geométricas pueden decirse son semejantes o cuando son congruentes. Listo, mis amores, recuerden que después del video tutorial también va a haber un taller el cual van a resolver en su cuaderno. Listo, si el enunciado dice que debe copiar el enunciado, lo hacen, si no, solamente las respuestas que queden resaltadas, por favor, seamos ordenaditos. Si el video está muy largo, recuerde que puede partirlo por sesiones. De pronto en un tiempito haces lo de ángulos, después haces lo de polígonos y después haces lo de congruencia y semejanza. Listo, mis amores, entonces pendientes con el video. Espero que pueda ser de mucha ayuda y estamos para la próxima reunión despejar dudas. Chao, chao. Bueno, de acuerdo entonces a la apertura, entonces vamos a proceder a realizar la siguiente guía explicativa, la cual durante el video les indicaré que deben copiar, que deben dibujar, para que tengamos como evidencia el tema visto en el cuaderno. Recuerde tener a la mano transportador, regla, lápiz y pues debidamente pues el lapicero azul o rojo para poder escribir. Entonces empecemos. Entonces, ángulo. Vamos a escribir el título ángulos. ¿Listo? Un ángulo es la abertura que se forma entre dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen. Repito, un ángulo es la abertura que se forma entre dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen. ¿Listo? Entonces, ¿qué ejemplo tenemos? La abertura de la boca de un cocodrilo. Entonces, esta abertura lo que nos permite ver es que aquí hay un espacio. Este espacio es el que le llamamos ángulo. Esto, por ejemplo, como cuando abrimos las piernas, las tenemos pegadas y las abrimos, ellas forman un ángulo, ¿cierto? Entonces, los elementos de un ángulo son lado inicial, vértice y lado final. Y su símbolo es como si fuera el menor que y tiene una rayita por dentro. Entonces, recordemos, se acuerda para menor, ¿ok? Y por dentro le hacemos una rayita. Okay. Copie esos dos descripciones. Al igual que el anterior, debieron haber copiado la definición. Si no la copió, devuélvase, video, lo copias y proseguimos. Ok, entonces vamos a mirar. ¿Se acuerdan que hemos visto el cocodrilo, el caimán? Entonces, habíamos dicho que los elementos de un ángulo son lado inicial, vértice y lado final. El vértice siempre va a ser en donde se conectan los dos lados. Entonces, por ejemplo, la boca del cocodrilo tiene la parte de abajo, la parte de arriba, y ellas conectan en un punto que es la garganta. Exactamente. Entonces, en líneas
podemos decir que tenemos, ¿cierto? Una línea, otra línea, la cual podemos decir que este es un lado, este es otro, y este es el punto donde pegan las dos, es el vértice. Y el ángulo es el espacio que hay entre quién, que hay entre ellos, ¿cierto? O sea, el espacio que hay entre las dos lados. Entonces haga este dibujito, este de acá. Por favor, realice este cuadro en el cuaderno, donde usted pueda dejar bien escrito cuáles son los elementos de un ángulo. Entonces recordemos, lado inicial, vértice y lado final. Ok, sigamos. ¿Y cómo se nombra? Ok, listo, vamos a ver. ¿Quién empezó aquí? Desde A. ¿A dónde fue? A B. ¿Y luego a dónde terminó yendo? A C. Entonces por eso el ángulo es igual a ABC. O sea que el vértice siempre va a estar ¿en dónde? En la mitad. En la mitad. Entonces escriba cómo se nombra ángulo ABC. Listo. Esto cópielo. Queda registrado en el cuaderno. Si es necesario pausar el video para copiar, hágalo y así podemos seguir continuando con la clase. Entonces se puede decir que el lado, habían dos lados, ¿cierto? El A hasta el B, luego del B hasta el C, ¿cierto? Entonces, si a mí me dicen señalen el vértice, ¿quién es el vértice? Este es el vértice. Si a mí me dicen diga cuál es uno de los lados, yo lo puedo hacer de dos formas. Entonces, A, luego llega a ¿dónde? A B. Y debo ponerles una flechita, ¿por qué? Porque de A voy hasta B y luego voy de B hasta ¿cuál? Hasta C y hago el otro lado. ¿Listo? Para aclarar dudas. Dice el siguiente ejercicio. Veamos. Ahora nombra los siguientes ángulos y colorea de azul el lado inicial, el lado final y punto rojo. El punto rojo en vértice. Antes de que podamos dirigirnos a ese, yo quiero que veamos lo siguiente. ¿Qué vemos aquí? Ok, tenemos un tablero, ¿listo? ¿Qué podemos ver en el tablero? ¿En dónde vemos ángulos? Listo, vamos a subrayarlos. Aquí hay uno, aquí hay otro, ¿cierto? Aquí hay otro y acá hay otro. O sea que todos los objetos, de una u otra forma, la mayoría, no todos, tienen ángulos por dentro, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos aquí uno, aquí tenemos dos, aquí tenemos tres. Y en esta figura geométrica tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, así podemos ver que hay muchos objetos y podemos sacar los ángulos. Entonces vas a realizar en tu cuaderno, vas a dibujar un tablero, una escuadra y esta figura geométrica y vas a señalar en dónde están los ángulos de esta manera, como si fuera un arquito.
¿Listo? Sigamos. Entonces, como decíamos en la anterior, decíamos lado inicial azul, lado final en azul y rojo los vértices. Recuerden que dijimos que el vértice era el punto donde ¿qué? Se unía. Entonces vamos a hacer los vértices en rojo. ¿Aquí cuál sería el vértice? Okay. Nos quedó muy abajo. Listo. Aquí, ¿dónde se unen? Acá, en ese donde se unen. O donde se cruzan, ¿no? Aquí, exacto. Dice que coloree de azul el lado inicial y el final. Entonces, lado inicial, lado final, lado inicial, lado final, sí, inicial, final, inicial y final. Entonces ahora vamos a llamarles, a darles un nombre. Entonces en este caso digamos que esto es A. Recordemos que esto tiene que ser en mayúscula. A, B, y este va a ser C. O sea, que el ángulo es ¿quién? A, luego a B y luego a C. Ok, entonces ahora realice lo mismo con la siguiente. Entonces póngale su nombre. Digamos que ahora este va a ser H, este va a ser I, este va a ser J. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Lo mismo. Ángulo, ¿qué? ¿Qué dijimos? Con las mismas letras. ¿Con cuál arranqué? No importa con cuál que arranque. Lo importante es que diera una secuencia. Supongamos que empezamos en H, luego va I, que es el vértice, luego va al otro lado, J. Lo mismo en esta situación. Pongámosle que es P, pongámosle que esta es T, pongámosle que esta es S. Entonces, el ángulo es P, luego va T y luego va a S. Bueno, el último, el ángulo que nos nombramos, vamos a ponerle Z, W y yo. Entonces ahora pasamos a escribir, entonces sería Z, después ¿quién va? A W, luego va a Y. Ok, listo. Entonces esto quedó así. Bueno, entonces ahora, ¿cómo se clasifican los ángulos? Entonces, de acuerdo con la medida, los ángulos se clasifican en. Te vamos a escribir en el cuaderno como un pequeño título, cómo se clasifican los ángulos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con la medida, los ángulos se clasifican en. Entonces, primero vamos a decir ángulos rectos. Los ángulos rectos son iguales a un cuarto de vuelta. Entonces, ¿se acuerdan sus manos? Entonces pongo una mano en el lateral
la otra súbala y trate de hacer palma. Entonces, como si fuera una L. Ese ángulo es 90 grados. Los ángulos agudos son ángulos menores que un cuarto de vuelta, o sea, están por debajo de esta medida, por eso mostramos este dibujo, o sea que miden menos de 90 grados. Y los ángulos obtusos son mayores del cuarto vuelto, o sea, pasan de este pedazo, se van más para allá y miden más de 90, pero deben medir menos de 180. Entonces, vas a copiar en tu cuaderno cómo se clasifican los ángulos, vas a escribir ángulo recto, la definición y vas a dibujarlo. Recuerda trabajar con regla, por favor, y con lápiz para poder realizar los dibujos respectivos para evitar que hagas tachones. Aquí ponle pausa mientras que copias. Listo. Ahora clasifiquemos los siguientes ángulos. Entonces, teniendo la información anterior, ¿cierto? ¿Cuál de ellos es un ángulo recto? Excelente. Entonces, este es un ángulo recto. ¿Listo? Después vimos el ángulo ¿qué? ¿Qué tipo de ángulo vimos? Entonces, si no lo recuerda, subamos los agudos y los obtusos. Entonces, este era un ángulo recto. Entonces, el agudo, ¿cuál es? El que mide menos de 90 grados. O sea, ¿cuál tiende a ser la boquita más cerrada? Entonces, este es un ángulo agudo. Agudo porque tiende a ser más pequeño, más cerradito. Y el ángulo obtuso es el ángulo que se abre un poquito más. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. ¿Se acuerdan que les había hablado sobre el transportador? Bueno, los ángulos se pueden medir por medio de un instrumento llamado transportador. Entonces busquen en su cartuchera un transportador. Normalmente el transportador en la parte inferior parece una reglita, es plana. ¿Listo? Él tiene aquí un punto céntrico o un punto cero y él sobre la curva va a ir marcando ciertos ángulos. Entonces él empieza en 0 y aumenta de a 1 en 1, llega a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 sería uno recto. Si está entre el 0 y el 90 dijimos que eran los agudos. Pero si pasa de aquí y ya queda acá, seguimos 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Hacemos el transportador hacia una línea recta de 180 grados. Entonces ahora vamos a aprender el procedimiento para dibujar un ángulo por medio de ¿quién? Del transportador. Entonces vamos a escribir esto en el cuaderno. Procedimiento para dibujar un ángulo. Entonces primero, escriba primero. Dibuja con una regla una semirrecta con origen en el punto A. Listo, si tiene que pausarlo, pausa y copia. Segundo, coloca el transportador de manera de que su centro
¿Recuerdan que dijimos que aquí tenía un centro donde estaba el 0? Ok. Vamos a poner el punto A que hicimos en la primera parte. Y hacemos que coincide y que la otra línea quede sobre la línea que va hasta 0. Ok. Tercero, busca el transportador la medida del ángulo que quieres dibujar. Entonces este ejemplo me decía que dibujara ¿qué? 70 grados. Entonces empezamos a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Entonces hacemos una rayita ahí pequeñita con el lápiz, puede ser, ¿cierto? Y ahora quitamos el transportador y como ya tenemos esta A, cogemos y unimos el vértice hasta donde trazamos esa línea. Entonces tenemos así como muestra aquí esta amplitud, es el ángulo de ¿cuánto? 70. Ok, entonces aquí está nuevamente. Entonces si yo le dijera aquí a ustedes, dibújenme en un ángulo de 20 grados, entonces ¿qué va a hacer primero? Listo, ubico mi punto de vértice, hago mi primera línea que me da hasta quién, hasta, borramos porque nos quedó en otro color. Esto sobre 0. Y me dicen que era de 20. Ok, listo. Voy a hacer la otra línea con otro color. Si este es 0, empiezo a contar 10 y 20. Entonces ahora uno de aquí a acá. Listo. Entonces tenemos que este ángulo, perdón. Entonces tenemos que este ángulo es de 20 grados. Entonces realícelo en su cuaderno. Dibuje dos líneas que tengan la abertura 20 grados. Listo, aquí como les mostraba el procedimiento para poderlo medir. Ahora vamos a realizar la medida de los siguientes ángulos. Tengo el transportador y me dan esta figura. ¿Qué debo hacer? Poner el transportador en la parte de encima de tal manera que yo pueda ver la línea, ¿cierto? ¿Qué debemos ubicar? Recordemos que debemos ubicar primero el vértice, ok, el vértice. Segundo, que debo ubicar la primera línea sobre 0 y ahí sí, miramos el ángulo. ¿Cuánto es? 90 grados. Listo. En el siguiente, lo mismo. ¿Qué debo ubicar primero? Exacto, el vértice. Entonces ubicamos el vértice. Y ubicamos una de las líneas sobre 0, exactamente. Y la otra, si no alcanza a llegar, pues para eso tenemos la regla y la prolongamos y medimos. Entonces en este caso tenemos que aquí acá son 90, ¿cierto? 100, 110, 120, 130 y 140 sería este ángulo. Para el siguiente, que está girado, lo mismo. ¿Qué necesito ubicar primero? El vértice, ¿cierto? El vértice. Una de esas líneas debe ir sobre ¿quién? Sobre la guía de 0 y la otra la contamos en donde queda. Okay. Empezamos ahora polígono. Entonces, un polígono, voy a colocar un título, un grandecito, diga polígonos. Polígonos.
y van a colocar la definición. Un polígono es una figura cerrada delimitada por segmentos de red. Entonces, por ejemplo, ¿qué polígonos tenemos en la casa? Pues nuestro cuarto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos encerrados por unas paredes, ¿cierto? Nuestra casa, por ejemplo, cuando hay cercas donde tienen los animales, las cercas vienen siendo las paredes y forman un polígono. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Entonces, hay 5 elementos. Los más utilizados son 4. Entonces estamos, el lado es cada segmento del polígono. Vértice, punto donde se unen dos lados del polígono. Diagonales, segmentos cuyos puntos extremos son dos vértices no consecutivos. Cuarto, ángulo interior, es decir, el ángulo formado por dos lados del polígono y cuya abertura se encuentra en el interior del polígono. Ángulo externo, ángulo formado por dos lados del polígono cuya amplitud se encuentra en el exterior del polígono. Ok, entonces veamos. Tenemos que un polígono es que una figura cerrada alimentada por segmentos de recta. Entonces, todas estas líneas vienen siendo rectas. Entonces, donde se unen dos líneas vienen siendo el vértice. Cada una de esas rectas son los lados, ¿cierto? Y el ángulo interno es aquel ángulo que se forma entre dos líneas hacia la parte interna del polígono, y el ángulo externo, al contrario, será el ángulo que se forma de esas dos líneas por la parte de afuera. Y la diagonal es toda aquella línea que pueda trazar de un extremo al otro, ¿sí? Como si estuvieran cruzando. Entonces aquí puedo trazar más diagonales, sí, claro. Esta es otra diagonal. Esta es otra diagonal. Si tenemos varias formas de trazar diagonales. Ok, entonces ahora realice el dibujo en el cuaderno. Recuerde utilizar regla para que nos quede muy bonito. Si tiene que pausar el video, les recuerdo, pausamos, copiamos y seguimos. Ok, entonces tenemos esta figura. Entonces, si miremos esta figura, vamos a trazar los lados con color rojo. Entonces, como la línea un lado, dos, tres, cuatro. Ok. Ahora, los vértices los vamos a poner con verde. Vamos a hacer un círculo. ¿Dónde son los vértices? Donde se unen cada una línea. Empezamos aquí, entonces aquí hay un vértice, dos, tres vértices, cuatro vértices. Ahora, con amarillo vamos a hacer los ángulos internos. Empezamos aquí. Ok, perdón. Vamos por atrás. Listo. Con amarillo dijimos que los ángulos internos, entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4. ¿Listo? ¿Podemos trazar las diagonales? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo la vamos a trazar? Vamos a trazar la textura. Unimos extremos diferentes. 1, 2. Entonces podemos decir que
de esta figura, ¿cuántos lados tenemos? ¿Cuántos lados dijimos que teníamos? 4, exacto. Ahora, ¿cuántos vértices tenemos? ¿Cuántos vértices tenemos? 4, exactamente. Ahora, ¿cuántas diagonales pude sacar? 2, ¿cierto? ¿Y cuántos ángulos internos conseguimos? 4. Ok. Entonces ahora con este ejemplo lo van a copiar en su cuaderno. Ejemplo 1. ¿Listo? Ahora vamos a hacer las siguientes imágenes. Ok. Tenemos un triángulo. Entonces, lo mismo. Vamos a hacer el del triángulo, el de este otro polígono, este y este. Listo, vamos con el triángulo. Entonces dijimos que los lados van de rojo. 1, 2, 3. Si son 3 lados, que tenemos 3 vértices. 1, 2, 3. En amarillo hacemos los internos. Tenemos 1, 2, 3. Y las diagonales serían ¿cuáles? Pues si yo uno este con este, pues me va, entonces en este no tiene diagonal. Entonces aclaremos de una vez. Entonces, lados, cambiamos de color. Entonces, lados, vértices, ángulos internos y diagonales. Entonces acá frente de cada uno va a ser en 3 lados, dijimos 3, vértices 3, ángulos internos 3 y diagonales 9. Ok. Entonces vamos a desarrollar los que tenemos aquí debajo. Vamos a hacer este. Por favor realicen en su cuaderno cada uno de ellos, píntelo y hágalo en su cuaderno. ¿Listo? Vamos a hacer esto. Entonces, lados de qué forma? Dijimos que rojos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces podemos, si quiere, podemos escribir de una vez. Lados, ¿qué dijimos? 5. Ok, listo. Ahora vamos a hacer los vértices en verde. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces escribamos vértices. ¿Cuántos dijimos? Dijimos que los lados 5. Ángulos internos en verde. 1, 2, 3,
4, 5. Entonces dijimos que tenemos 5, exacto. Y diagonales, pues vamos a hacer las diagonales. Entonces podemos hacer una diagonal de aquí, ok, línea recta. Una, de aquí a acá, 2, de aquí a acá, 3, de aquí a acá, 4. ¿Podemos hacer más? La verdad, no. Entonces, de diagonales tenemos que hicimos 4. Ok, entonces así quedó hecho de una vez el ejercicio. Ok, entonces podemos decir que los polígonos se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de sus lados, ¿no? Los números de sus lados. Si son 3, por eso se llama triángulo. 4 cuadrilátero, 5 pentágono, 6 hexágono, 7 octágono, 8 octágono, 9 nonágono y 10 decágono. Realice esta tablita y escriba eso en su cuaderno para que no se nos olvide. Entonces, revisemos las anteriores. ¿Cuántos lados dijimos que tenía este? ¿Tenía cuántos? 4. Entonces este es un cuadrilátero. ¿Ustedes se han visto a las peleas de boxeo? ¿Por qué creen que le dicen cuadrilátero? Pues porque tiene 4 lados. Listo. Tenemos ahora un triángulo porque tiene que 3 lados. Ok. Siguiente. Vamos a contar cuántas tenemos. 1, 2, 3, 4. Si es 4, dijimos que era un cuadrilátero. Este tiene parecido con el anterior, el primero, no, pero tiene de común que son 4 lados. Listo. En este, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el 5 son un pentágono. En las películas cuando hablan en Estados Unidos hablan del Pentágono de seguridad, ¿cierto? Bueno, ya sabemos por qué lo dicen, ¿cierto? Y ahora el siguiente, van a contar los lados. 1, 2, 3, 4, 5. Este pentágono es un pentágono, pero no es uniforme. ¿Listo? Tiene una forma irregular. Ahora vamos a colocar en el cuaderno el título de congruencia y vamos a definir. Entonces, congruencia, cuando dos figuras serán congruentes cuando tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. Pero a veces puede ser que pues una está movida de cierta cantidad de espacio o a rotar. Rotar es que no está en la misma posición, puede estar volteada, ¿cierto? Puede estar ubicada de la otra manera, de tal forma pues que pareciera que fuera otra figura. Entonces, copie esa definición, pausa el video y vamos a realizar los siguientes dibujos de la misma manera como lo muestra la guía. Entonces tenemos un cuadrado, ¿listo? Tiene 4 cuadritos por cada uno de sus lados. ¿Es congruente con este? Sí, claro.
¿Tienen el mismo tamaño? Miremos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es igualito. Solamente que no la tiene completamente al lado, sino la tiene movida hacia un lado. ¿Listo? Vamos a ver este triángulo. Entonces, este triángulo tiene 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Son congruentes. Exactamente. Entonces, dibujémoslo. Aprovechemos regla, colores y los pintamos. Tal cual, contando la misma cantidad de cuadritos. Ahora, vamos a ir con lo siguiente. Lo mismo. ¿Cuántos cuadritos tenemos aquí? 2. ¿Cuántos tenemos abajo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y sus uniones. Vamos a ver si la otra figura, a pesar que ella está volteada, ¿cierto? Como si hubiéramos puesto un espejo. Si a esta la corro para acá, es como si este fuera el espejo. Entonces vamos a ver 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, también es congruente. Y lo mismo vamos a hacer con esto. Entonces, de base tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos iguales. Y esta sube 1, 2, 3, 4, 5 y se corre una a la izquierda. Entonces está lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y se corre una a la izquierda. Entonces, podemos ver que esta está movida, pero tienen el mismo tamaño. Entonces ahora píntela en su cuaderno para que podamos seguir. Ahora semejanza. ¿Cuándo pueden ser semejantes? Entonces ahora colocamos de título semejanza. Dos figuras serán semejantes cuando tienen que la misma forma, pero no necesariamente deben tener el mismo tamaño. Entonces una figura puede ser congruente y semejante al mismo tiempo. Sí, pero para que sea solamente semejante puede que tenga el mismo tamaño o diferente. Entonces, dos polígonos son semejantes si sus ángulos tienen la misma amplitud. Eso quiere decir que si yo me pongo, me paro en cada una de ellas, este ángulo debe ser el mismo de acá, este ángulo debe ser el mismo de acá y este ángulo es el mismo de acá. ¿Por qué? Porque si miramos, las formas son la misma, pero el tamaño es que está más grande que este. Entonces realice en el ejemplo, dibújelo, coloréelo, por favor. Listo. Ahora vamos a hacer el análisis con las siguientes imágenes. Entonces, vamos a poner un chulito en cada una de las posiciones. Este ejercicio lo vamos a realizar en el cuaderno, por favor. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta figura es semejante o congruente. Recuerden, congruencias porque tienen el mismo forma y el mismo tamaño. Serán congruentes cuando tengan la misma forma y el mismo tamaño. Y semejantes cuando tienen la misma forma pero no necesariamente el mismo tamaño. Entonces, ¿estas son qué? Semejantes. Oh. ¿Estas qué tienen? Ay, pues yo veo dos igualiticas. Recuerden que ellas son congruentes, ¿cierto? Y si tienen el mismo tamaño, pueden ser también al mismo tiempo semejantes. En esta tenemos dos figuras, ellas que tienen una más grande que la otra, entonces ¿son qué? Exacto, semejantes. Y estas podemos decir que son qué? Igualiticas en todos los aspectos, pues pueden ser semejantes y congruentes. ¿Listo? Sigamos ya con los últimos punticos. Les dice, realicemos la siguiente figura al lado y hacemos la imagen congruente. ¿Qué es imagen congruente?
que tenga la misma forma y el mismo tamaño. Listo. Entonces, ¿cuántos cuadros tiene aquí abajo? 2. Entonces vamos a hacerlo. Escojo 2. Ok. Subiendo al lado derecho tiene 2. Ok. Al lado izquierdo tiene 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Ahora la siguiente está en diagonal. ¿Listo? Ok, vamos a hacerlo. Dice que ahora se devuelve 2. Tengo 2 aquí y lo cierro. ¿Son congruentes? Sí. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Y la misma forma. ¿Qué faltaría ahí? Pues nada, pues colorearlo, ¿cierto? Para que quede igualito. Ok, tú lo terminas súper bien en tu cuaderno. Y vamos a hacer, creo que es el último ejercicio. Dice, realicemos la siguiente figura y al lado hacemos la imagen semejante. Entonces, si es semejante, puede tener la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Entonces, vamos a hacer que sea el doble de tamaño. Listo. Entonces, si aquí hay 2, el doble sería contar 2 veces el mismo número. Serían 4. Si aquí hay 1, 2, 3, el doble de 3, o sea, 3 más 3 serían 6. Ok, perdón. Listo. Ahora, aquí sube 1, entonces el doble de 1 sería 2. Se corre 1, o sea, nos corremos 2. Sube 1, nos corremos 2. Derecha 1, nos corremos 2. Subimos 2. Y este cuadrito aquí quiere decir que hay una subiendo. Vamos a subir 2, entonces será acá y acá. Listo. Así terminaríamos la figura. Entonces recuerde hacer estos ejercicios, este y el anterior, en el cuaderno, para que así nos pueda quedar mucho más claro el concepto de congruencia y semejanza. Gracias chicos, no olviden que de a poco podemos seguir trabajando y ahora sí podemos desarrollar el taller. Pueden volver a ver el video cuantas veces quieran. Chao, chao.